Hola a todos, bienvenidos a Viñetas y Galletas, mi nombre es Dani y he venido a hablaros de Doctor Who. Para quien no la conozca, Doctor Who es una serie británica que nació en 1963 y, tras una cancelación, una película y un reinicio, dura hasta nuestros días. De hecho, este mismo año ha salido la 12ª temporada de la serie nueva. Para quien no la conozca, Doctor Who es una serie que va sobre un viajero en el tiempo, que es el Doctor, que tiene una cabina con la que viaja a través del espacio y del tiempo y va conociendo a diferentes personas en diferentes épocas. Es sencillo. A su vez, la serie nueva, este reinicio, para analizarlo correctamente hay que dividirlo en 3 etapas, porque Doctor Who funciona de una manera muy parecida a la que funciona en algunos cómics. De manera que, aunque el personaje se mantenga en el tiempo, va cambiando todo el equipo creativo, tanto los actores protagonistas como los guionistas y los compositores, todo el equipo creativo involucrado va cambiando, va rotando. De manera que en la serie nueva, hasta el momento, ha habido 3 etapas claras. Una es la primera etapa con la que empezó la serie, que es la etapa de Russell T Davies, que era el guionista en ese momento. Después vino la etapa de Steven Moffat y actualmente tenemos la etapa de Chris Chibnall. En este vídeo concretamente vamos a hablar de la etapa de Davies, de Russell T Davies. ¿Por qué? Porque es la primera y es la que me apetece hablar. Básicamente la etapa de Davies empieza en 2005 con el actor Christopher Eccleston encarnando al Doctor. Sin embargo, este actor tuvo problemas con el equipo creativo y se fue. Después vino David Tennant y estuvo otras 3 temporadas hasta el final de la etapa de Davies. Junto a estos actores también han estado protagonizando la serie Billie Piper, que hacía de Rose Tyler al principio, Freema Agyeman y Catherine Tate. Para analizar esta etapa es muy importante atender a la relación del Doctor con los personajes. Por ello, voy a utilizar como herramienta un acercamiento teórico antropológico llamado el interaccionismo simbólico. Como el tema central son las relaciones entre los personajes, he considerado que el interaccionismo simbólico es la herramienta adecuada, porque el interaccionismo simbólico habla de la creación de la propia identidad a través de la interacción social. Voy a dar unos detalles muy sencillitos del interaccionismo simbólico para que lo tengáis en la cabeza y luego ya volvemos a hablar de Doctor Who. Para empezar, el interaccionismo simbólico nace muy a raíz o está muy influenciado por la filosofía de Hegel, sobre todo en la construcción subjetiva de nuestra realidad a través del yo y el tú, la construcción del yo a través del tú. ¿Qué significa esto? Mead, que realmente fue el que desarrolló toda la línea teórica del interaccionismo simbólico, Herbert Mead, no Margaret Mead, no los confundamos. Para Mead, el significado de toda la realidad se forma en torno a la interacción social. Nosotros descubrimos el mundo poniéndonos en el lugar de los otros y deduciendo cómo ven ellos el mundo a través de sus reacciones. Al igual que la realidad, según Mead, también se construye nuestra propia identidad, construimos nuestra propia identidad a través de los ojos de los otros. De esta manera, solo a través de la reacción de los demás a nuestra propia conducta podemos descubrirnos a nosotros mismos como sujeto y objeto simultáneamente. Sin embargo, ni para Mead, ni para otros autores, el sujeto es pasivo en esta interacción social. Podría parecer en el interaccionismo simbólico que nos construimos pasivamente a través de lo que vemos de los demás, pero prácticamente todos los teóricos del interaccionismo simbólico niegan que esto sea así. Especialmente esto ha sido trabajado por Blumer, que habló de que el interaccionismo simbólico se produce a través de 3 pasos. Primero, la conducta se realiza a partir de cómo, nosotros actuamos en función de cómo conocemos la realidad, cómo vemos las cosas, pues nosotros actuamos acorde a cómo nosotros creemos que son las cosas. El segundo paso es que construimos la realidad, esta realidad a partir de la cual hacemos nuestra conducta, la construimos a través de la interacción social con otros. Y por último, nuestra conducta puede ser autoevaluada y modificada para adaptarnos mejor a
a esta realidad que hemos construido a través de la interacción social. Digamos que sí, la interacción social nos construye, pero a través de ella también podemos evaluarnos y cambiar nuestra conducta para ser vistos de otra manera y construir una nueva identidad. O modificar las partes de nuestra identidad que creamos que no nos gustan. Por último, hay que tener en cuenta que el interaccionismo simbólico es una perspectiva muy individualista. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene en cuenta ni sistemas económicos subyacentes, ni diferencias de género, raza, ni de clase. No se puede estudiar a nivel macro, sino que es un acercamiento muy microsocial, muy individualista, muy del tú al tú. De manera que es cierto que hay muchas cosas que no tienen en cuenta, los propios autores son conscientes de ello, y el interaccionismo simbólico solo sirve como herramienta, además es una rama muy pragmática, solo sirve como herramienta para analizar ciertas cosas y no sirve como herramienta para analizar toda la realidad que nos rodea. Es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta etapa de Doctor Who básicamente va y versa sobre las relaciones del Doctor con los otros, cómo esas relaciones le construyen y cómo él cambia a los otros, creo que es bastante interesante tenerla en cuenta a la hora de hacer un análisis del qué nos quería decir Russell T Davies con esta etapa. Por tanto, a la hora de analizar esta etapa, una vez teniendo en cuenta todo el tema de interaccionismo simbólico, cómo construimos la identidad, hay que prestar atención desde mi punto de vista a quien ha acompañado al Doctor en los diferentes momentos de esta etapa de la serie. Principalmente son tres, hay más, o lógicamente tenemos más personajes, pero principalmente tenemos tres personajes. La primera, Rose Tyler en las dos primeras temporadas, Martha Jones y Donna Noble en la última temporada. Entonces, para entender esta etapa, primero tenemos que entender cuál es la situación del Doctor previa a la serie. Pese a que, después llegaría Steven Moffat y cambiaría muchas cosas con el capítulo especial del aniversario y tal. Pautas sencillas. La Guerra del Tiempo acaba de terminar. El Doctor cree que él mismo ha acabado con la Guerra del Tiempo, cargándose a todos los señores del tiempo y a todos los Daleks. Lleva mucho tiempo en solitario, luchando en la guerra como un soldado. Y básicamente es un tío que está cabreado, está enfadado y es un año como es normal. Básicamente nos encontramos con un personaje que ha perdido su identidad. Es un personaje que durante mucho tiempo se ha definido a sí mismo como el Doctor porque su objetivo, su realidad es ayudar a los demás, y lleva años, incluso posiblemente siglos, siendo un soldado. Tenemos un personaje que ha perdido su identidad. Paralelamente tenemos a Rose, que pese a los cambios obvios, en realidad se encuentra en una situación bastante parecida. Rose es un personaje que está muy desencantado con la vida, tanto con su trabajo, como con su novio, como con su madre, que son básicamente las cosas que le rodean. Es una chica que no tiene estudios y se encuentra muy estancada en la vida. De manera que cuando se encuentra con el Doctor, tanto el Doctor está desesperado por volver a encontrar a alguien con quien viajar que le recuerde lo que es ser el Doctor, como Rose está desesperada por escapar de su realidad e irse a otro lugar, como podemos ver en el primer capítulo de la serie. Entonces, a partir de aquí se produce una evolución de ambos personajes simultánea, pero que además responde a una especie de relación que se retroalimenta, una relación bilateral. ¿Cómo es esta relación? Básicamente hay una especie de evoluciones contrapuestas. Rose pasa desde una especie de individualismo total hacia un colectivismo, y el Doctor pasa de este colectivismo a una situación más individualista. Mientras que Rose va aumentando su percepción del mundo, el Doctor va poco a poco volviendo a pensar más en sí mismo, qué significa ser él y cómo puede él estar mejor. Principalmente, lo que pasa, cómo evoluciona Rose es muy sencillo. Rose percibe el universo y se percibe a sí misma a través de los ojos del Doctor. Ella empieza a valorarse a sí misma a través de cómo valora el Doctor su papel en la serie. El primer episodio en el que podemos ver este cambio claramente es el episodio doble de Tercera Guerra Mundial, ese de los Slitheen. Básicamente es el primer momento de la serie en que Rose se encuentra relevante a la hora de proteger a quien quiere. Hasta ahora pues todavía ha sido muy automático, muchas prisas. Aquí Rose se da cuenta de que
viajar con el doctor, ser parte de la vida del doctor, implica que tienes que esforzarte por ayudar a la gente que te rodea. El siguiente paso, el siguiente cambio en la evolución de Rose sucede en el capítulo El Día del Padre, que es el 8º de la primera temporada. En este capítulo, ¿qué sucede? Rose intenta salvar a su padre, que murió hace años, y la lía muy parda. Y entonces se da cuenta de que hay algo aún más importante que proteger a los demás, que eso es realmente lo que significa un poco ser el doctor. Rose va un poco doctorizándose en esta serie. A su vez, el doctor va percibiéndose a sí mismo cada vez como más humano al redescubrirse a través de los ojos de Rose, que no sabe nada de la guerra del tiempo, ni de sus movidas, ni del espacio, ni nada. Aquí entonces el primer giro importante yo lo veo en el capítulo Dalek. El doctor, al verse a través de los ojos de Rose y a través de los ojos del Dalek también, como el doctor de la guerra, que es aquí un poco volvemos a esa idea de un doctor guerrero, un doctor soldado, se da cuenta de que está completamente alejado del concepto del que debería ser el doctor. Entonces, como hemos visto sobre el interaccionismo simbólico, él evalúa su propia conducta y la cambia en este propio capítulo para volver a reconstruirse como doctor, gracias a que Rose le ha visto como una figura que no debería ser o que él no querría ser. Vale, entonces, tenemos un doctor que se está esforzando o está esforzándose a toda costa por volver a ser quien era, por recuperar esta identidad perdida, que se ha dado cuenta de que la ha perdido una vez que ha conocido a Rose. Bueno, puede que no, pero bueno, es un poco la idea. Pero sí que es verdad que a través de Rose ha descubierto qué es lo que está fallando y qué es lo que tiene que cambiar para volver a recuperar su identidad. Entonces, en el capítulo El Doctor Baila, o El Niño Vacío, es un capítulo doble también, el doctor está dispuesto, o sea, su objetivo es salvar a todo el mundo, su objetivo, su interés, o sea, a toda costa, el doctor tiene que salvar a todos, porque eso es lo que significa ser el doctor. De hecho, el final de ese capítulo es muy guay, porque el doctor, por primera vez, seguramente antes de la Guerra del Tiempo, ha conseguido que no muera nadie. Y por primera vez, después de la Guerra del Tiempo, se siente como el doctor realmente. Rose le ve como el doctor, y Jack, que también está por ahí, pues también le ve como el doctor. Es un capítulo, a mi parecer, que marca mucho el futuro de la serie. De esta manera llegamos al final de la temporada. Y en este final de la temporada el doctor se encuentra un dilema imposible. ¿Qué significa esto? A nivel argumental, básicamente es que hay un mogollón de Daleks que se van a cargar a la humanidad y el universo y a todo Kiki. A nivel temático, ¿qué significa? Por un lado, el doctor tiene la posibilidad de terminar definitivamente la Guerra del Tiempo, cargarse a todos los Daleks, que además son los que le obligaron a convertirse en un soldado, en un guerrero y perder su identidad. Pero haciéndolo, tendría que matar también a toda la humanidad y por tanto perder su identidad como doctor definitivamente. Esta identidad quedó construyendo durante toda la temporada y teniendo toda una temporada de recordarse a sí mismo a través de los ojos de Rose quién es, qué significa ser el doctor, y llegados a este punto, la decisión que tiene es salvar el universo o perder su identidad. Y aquí es donde viene el conflicto individualismo-colectivismo que hablamos antes. El doctor al final toma la decisión de que no puede matar a todo el planeta Tierra porque eso sería perder su propia identidad. Frente al pensamiento colectivista que tenía al empezar la temporada de tengo que hacer lo que haga falta a toda costa, he sido el doctor de la guerra, he luchado, he sido un guerrero. Ahora se ha dado cuenta de que no, que su identidad se ha convertido en algo más importante que luchar en la Guerra del Tiempo. ¿Y esto cómo es posible? Porque lo ha redescubierto a través de los ojos de Rose. Ha descubierto a través de los ojos de Rose, al estar acompañado, que prefiere ser él mismo que salvar al universo. Pero por otro lado tenemos la historia de Rose. Rose ha descubierto lo que realmente significa ser el doctor. Ha descubierto que significa proteger a los que están a su alrededor a toda costa, sí, pero atendiendo a un bien superior que a sí mismo, que a sus propios intereses. Rose ha sufrido exactamente el proceso contrario de querer salvar a su padre, de querer huir de su casa. Ha descubierto que viajar con el doctor en realidad lo que significa es sacrificarse por los demás, darlo todo por
por lo que es bueno, por lo que consideras bueno. De hecho, ese es el final, o sea, argumental. Al final lo que sucede es que Rose absorbe todo el vórtice del tiempo en su interior y es ella misma la que extermina a los Daleks y salva al Doctor. Y haciendo lo que cree que el Doctor querría que ella hiciera. Haciendo lo que cree que es lo que tiene que hacer por estar acompañando al Doctor, porque es lo que ella ve en los actos del Doctor. Entonces llegamos a la segunda temporada. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, al final de la primera temporada el 9º Doctor se regenera y se convierte en otra persona. ¿Quién es esta persona? Pues una persona que ha nacido directamente de la visión que tiene Rose del Doctor. La muerte del 9º Doctor en realidad significa dejar definitivamente atrás la guerra del tiempo y abrazar esta nueva identidad que realmente ha preferido respecto a la guerra. A su vez, Rose en esta temporada va a sufrir un desarrollo el mismo que hemos visto en realidad, pero más exacerbado. Rose va a sentir que tiene que esforzarse más que nunca para mantenerse al lado del Doctor, porque cree que es lo que el Doctor quiere de ella. De hecho, la evolución de Rose esta temporada a mí me da la sensación de que empieza en el arco, en el capítulo de Sarah James, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. No sé qué escolar. Bueno, es el tercero de la segunda temporada. En este capítulo, Rose y el Doctor se encuentran con una compañera del Doctor de la serie antigua, de la serie clásica, que es Sarah Jane Smith. Por un lado, aquí el Doctor, a través de Sarah Jane, recuerda lo que es perder a alguien, recuerda qué es lo que significa que la gente a su alrededor envejezca, que la gente a su alrededor muera y que él siempre siga adelante, que es un miedo que proyecta en Rose. Rose percibe ese miedo, percibe que el Doctor la está mirando con el miedo, o sea, que el Doctor responde a su conducta con miedo, con preocupación de poder perderla, como realmente ha perdido a todas las personas que la han acompañado hasta ahora. Entonces Rose decide modificar su conducta, decide que tiene que ser mejor, tiene que esforzarse más si quiere pasar el resto de su vida con el Doctor. Por parte del Doctor, este planteamiento se refuerza incluso más en La chica de la chimenea, que básicamente es una versión reprise de esta idea de que el Doctor permanece y el resto muere. Y por parte de Rose, esta idea también se desarrolla muy bien en el arco doble de los Cybermen, en los capítulos 5 y 6, y también en el foso de Satán, que son los capítulos 8 y 9. En estos capítulos, ¿qué es lo que sucede? Que Rose empieza a entender cómo funciona la cosa, a entender cómo tiene que hacer las cosas, empieza a ser mejor, empieza a esforzarse muchísimo más por ser tan buena como el Doctor. Finalmente, estos dos planteamientos que hemos visto contrapuestos, del Doctor intentando alejarse de Rose para no perderla y Rose esforzándose cada vez más para mantenerse cerca del Doctor, chocan en el final de la temporada. Por un lado, Rose se esfuerza tanto que pone en peligro su propia existencia, y el Doctor se da cuenta a través de ella de que su propia presencia es peligrosa. Él se siente, la identidad del Doctor, el concepto de Doctor es peligroso para quien está con él. De hecho, aprende que a través de ella aprende que la única manera de que ella esté segura es alejarla de él. Él se reconoce a sí mismo como un peligro para Rose, y lo único que puede hacer argumentalmente en este final de temporada es mandar a Rose a otra dimensión lo más lejos posible de él para salvarla y para que ella no sufra daño, o sea, la típica ruptura. Aquí empezamos, digamos, una segunda etapa dentro de esta etapa, que es, pues ha cambiado todo desde el principio de la serie, ya no están ni Christopher Eccleston ni Rose Tyler, y el Doctor básicamente representa una ruptura amorosa, básicamente, pues con muchas florituras, con mucho, soy un peligro para los demás, soy una bomba, el típico sad boy de Twitter. Un poco la idea de esta temporada, el mensaje de esta temporada es que a veces un clavo no saca otro clavo. Y ahora veremos por qué. Por un lado antes de Martha Jones, empezamos con el especial de Navidad Runaway Bride, que es donde presentan a Donna Noble. Pero sobre todo lo importante de este capítulo es que a través de Donna el Doctor se da cuenta de que viajar solo le convierte en algo que no le gusta. De nuevo volvemos a la idea de la guerra del tiempo. El Doctor, cuando viaja solo, cuando no tiene nadie que le recuerde lo que es el Doctor, pierde un poco la perspectiva y se le va un poco la pinza. Esto le invita en el resto de la temporada, o le incita en los siguientes capítulos
a estar muy dispuesto a que Martha Jones le acompañe de camino. De hecho, el doctor, claro, Martha Jones enseguidita se queda colada por el doctor, no nos engañemos. Pero eso hace que el doctor refuerce la visión de sí mismo que tenía Rose. Él considera que esta visión que Rose le aportaba le permite ser mejor, entonces la necesita y por eso el doctor decide que Martha le acompañe. Por su parte, Martha, aparte de estar coladita por él, que la pobrecita está fatal, ve en esta relación una forma de demostrar su valía, una forma de demostrar todo lo que ella vale y todo lo que ella puede, que además puede mucho. El problema aquí, que como bien he dicho, a veces un clavo pues no saca otro clavo y esto a veces produce daños colaterales. El doctor busca en Martha a Rose y Martha no es Rose. Y eso produce un choque muy fuerte que empieza en el segundo capítulo, en el de Shakespeare, en el que Martha tendrá la sensación de que para poder seguir viajando en la TARDIS tendrá que esforzarse lo suficiente para ser Rose, sin ella siquiera conocer a Rose. Quiere intentar ser tan buena como la ex, básicamente. Sin embargo, al no conseguirlo porque Martha no es Rose, eso le produce tanto una frustración a ella como al doctor, que no ve reforzada su propia idea de sí mismo. Finalmente, esta dinámica contrapuesta de expectativas sobre el otro me explota en el quinto capítulo de la serie, que es cuando el doctor finalmente se da cuenta de que Martha no es Rose y que ella tiene su propia valía y es distinta y es buena a su manera. Básicamente es que Martha se planta y le dice: mira, yo no soy Rose ni voy a poder serlo nunca. Y eso hace que el doctor se dé cuenta de que él mismo ha estado haciendo daño a Martha y muy rápidamente cambia la dinámica. De hecho, hasta este capítulo el doctor percibe a Martha y Martha se percibe a sí misma como una pasajera en la TARDIS que tiene unos viajillos por haberle ayudado. Y a partir de ese capítulo Martha se convierte en una companion al uso, en una compañera del doctor más. Cuando el doctor realmente acepta a Martha como es, su relación se consolida y se vuelve fuerte, se vuelve real. Otro punto muy clave de desarrollo entre ellos dos en esta temporada es en el capítulo de la familia de sangre, que es cuando, son el 8 y el 9 creo de la temporada, que es cuando Martha se da cuenta de que su valía no depende del doctor, porque al estar sin el doctor ella sigue percibiendo a sí misma como valiosa a través de los ojos de otro. Martha se da cuenta de que el doctor es una buena herramienta para mejorar y para explotarse al máximo, pero que su valía no depende del doctor, que es, digamos, que da un pasito más allá del que había dado Rose en la anterior temporada. Esto se reforzará también en el final de la temporada, en el último capítulo, cuando ella misma es la que realmente salva el mundo, en la que recorre el mundo sustentando la leyenda del doctor, pero realmente es ella la que está convenciendo a la gente, yendo a la calle, luchando en la guerra. El final de esta temporada redunda un poco sobre las ideas de la temporada anterior. El doctor, a través de los ojos de Martha, se percibe a sí mismo como un peligro para sus compañeras. Sin embargo, lo que en esta temporada salva a Martha respecto a Rose, lo que hace que Martha no tenga que ser una dimensión alternativa, ni tenga que morir, ni en definitiva muera, es que ella se da cuenta de que su valía no depende del doctor. Ella se da cuenta que a través del doctor tiene una herramienta para mejorar, una herramienta para ser mejor, pero que ella no es una extensión de él ni es su asistente y ella tiene un valor por sí misma. Le sirve para desarrollar su potencial, pero llegados a cierto punto debe alejarse de él. Debe alejarse de él para sobrevivir, pero sobre todo debe alejarse de él para ser feliz. Debe alejarse de él, de un doctor que realmente nunca la ha apreciado por sí misma más que como un parche. Pero eso no va a ser malo para ella, porque ella tiene un potencial muy fuerte en su interior por el que no necesita el doctor, básicamente. Desde el punto de vista del doctor, esto le hace dar un pasito más con el que dio con Rose. Con Rose, al final, los peligros que le acechaban a Rose, o que digamos a los que estaba expuesta, surgían de su propia relación con el doctor. Sin embargo, en el caso de Martha, el doctor se da cuenta de que él activamente, sin querer, pero ha sido su culpa, la ha hecho infeliz por esperar algo de ella que no podía darle.
Bien, de esta manera llegamos a la temporada 4. ¿Qué pasa en la temporada 4? La temporada 4 simboliza en cierta manera la superación de la pérdida o la superación de la ruptura, pero también una bajada a los infiernos. O sea, en el mejor momento del Doctor se convierte en el peor momento del Doctor y básicamente un poco la vida misma. En esta temporada la compañera es Donna Noble. ¿Qué pasa con Donna Noble? Es un arquetipo de personaje bastante distinto a Rose y a Martha. Para empezar, es una mujer más adulta. Y eso hace que la relación entre ella y el Doctor sea más equilibrada. De hecho, en esta temporada es Donna la que busca al Doctor, asumiendo el contexto y la dinámica y las consecuencias que pueda haber, que además las ha visto. Además, Donna ha visto lo peor del Doctor. Ha visto un Doctor chungo, un Doctor violento, y aún así decide viajar con él. De hecho, Donna, en las primeras aventuras que viven juntos, es la que peor lo pasa. En el primer capítulo que comparte con él, bueno, en el segundo, en el primer viaje que hacen, van a Pompeya y tiene que dejar morir. De hecho, colabora en la destrucción de Pompeya. En el siguiente episodio tiene que meterse en una movida de tráfico de esclavos. O sea, Donna se enfrenta a lo peor de viajar con el Doctor. Y aún así ella decide seguir con él, porque es una relación más igualitaria, como he dicho. O sea, ella sabe perfectamente cuáles son las consecuencias. No ha venido a esto engañada, ni no engañada, porque el Doctor tampoco es que... No digo que sea un mentiroso, pero sí que ella sabe claramente qué es lo que puede pasar en la TARDIS. De la misma manera, Donna también va conociendo a las anteriores compañeras y va entendiendo las consecuencias de viajar. O sea, ella conoce a Martha, conoce a Rose y sabe lo que les ha pasado al final. De hecho, la relación entre Donna y el Doctor no es tan intensa como con las anteriores compañeras, y Donna no siente tanto que tenga que esforzarse por el Doctor, sino como para ser fiel con ella misma. Donna parte directamente de las conclusiones finales de Martha. De hecho, ella, a través de los ojos del Doctor, se percibe siempre como un igual, hasta el punto de que la serie te lo deja claro cuando la propia Donna acaba convirtiéndose en el Doctor. Vale, por parte del Doctor, esta temporada tiene dos fases distintas. Para empezar, desde que conoce a Donna, la primera, que es como he dicho, es la primera compañera que le lee como un igual, como un compañero, y de hecho es la única que no se enamora de él. Siente que puede ser el mismo. Es, digamos, una forma de reconciliarse consigo mismo sin esperar de Donna nada de lo que esperaba de Rose o de lo que esperaba de Martha. Son personajes distintos y el Doctor lo sabe. El Doctor sabe que él no necesita demostrar a Donna lo que estaba intentando demostrar a Martha o a Rose. De esta manera, a través de los ojos de Donna, el Doctor puede superar a Rose de una manera más saludable que con Martha y sin herir a su compañera a priori. El problema es que la segunda fase de este desarrollo sucede a través de los sucesivos reencuentros que tiene el Doctor con sus antiguos compañeros en esta temporada. El Doctor se da cuenta de que su presencia sí hace que el resto de las personas den lo mejor de sí mismos, se esfuercen más, pero también básicamente los convierte en soldados. Sin darse cuenta, el Doctor ha estado formando un pequeño ejército del Doctor que está dispuesto en primera línea para defender la Tierra. Donna es un poco distinta. Donna sobre todo intenta, más que impresionar al Doctor, normalmente intenta demostrarse a sí misma, a su mejora, a su familia, porque Donna de hecho parte a nivel de autoestima y a nivel de moral de unas circunstancias mucho peores que Rose y que Martha. Sin embargo, esto que a priori es mejor para el Doctor, le viene mejor que no esté completamente idealizado y que trate de esforzarse a toda costa por él, en realidad es muchísimo peor para Donna, porque Donna se esfuerza muchísimo más que el resto en mejorar, en llevar a cabo este cambio. Hasta el punto de que Donna literalmente se transforma en otra cosa. Lo que sucede entonces es que el Doctor, sin ser él activamente un peligro para Donna, ni su relación ser siquiera parecida a la de Rose, se da cuenta de que sigue siendo un peligro para ella en realidad. De hecho, la única forma de salvarla es borrarle cada recuerdo que ha tenido de él. Es la única forma de que ella se salve a sí misma, de que ella pueda vivir normal. Por otra parte, a través del sacrificio de Donna, el Doctor se descubre a sí mismo como alguien peligroso. O sea, es algo que ya ha descubierto, pero se reincide en ello. Que su mundo no perdona a nadie, sea como sea. Y que cualquiera que viaje a su lado
está condenado. De hecho, esta es una idea que ahora esta etapa está a punto de acabar ya, en la etapa de Russell T Davies, pero es un concepto que también utilizará Moffat hasta el punto de que las compañeras con las que viaja el doctor de Moffat, del 11º y el 12º, normalmente viaja con ellas un poco por necesidad y en todo momento trata de alejarlas. El doctor, a partir de la despedida de Donna, no volverá a ser el mismo prácticamente hasta la etapa de Chris Chibnall, yo creo. Quizá un poco con Bill, pero bueno, eso quizá para otro vídeo ya lo hablemos mejor. Bien, pues, pero aún queda un poquito. Estamos acabando esta etapa, pero aún queda un poquito, que son unos especiales que hubo después de la temporada 4 en las que el doctor viaja en solitario. Y que para mí son un poco los primeros pasos que se dan hacia la etapa del 11º. Solamente cuando el doctor viaja solo se da cuenta de que la soledad le consume. No tener a nadie a través de quien reflejarse deforma su identidad y la perturba. El doctor sabe quién es, pero poco a poco, al no tener nadie que le recuerde quién debe ser, su realidad se va deshaciendo, él va dejando de ser él mismo. De hecho, llega un punto que a toda costa quiere salvar a los que le rodean, y lo hace a través de dos caminos muy distintos. Por un lado, puede sacrificar la propia realidad, o sea, el doctor se da cuenta de que cuando viaja con alguien, ese alguien corre peligro. Entonces, en los últimos capítulos de la serie se ven dos conductas o dos formas de cambiar esto completamente, radicalmente diferentes. Por un lado, en el capítulo Aguas de Marte, que creo que es el 15º de la cuarta, está la opción de cambiar la realidad. Si la realidad, o sea, la realidad es que cuando viajan conmigo la gente se pone en peligro, voy a cambiar la realidad. Voy a luchar contra el tiempo mismo, voy a luchar contra los engranajes propios de la existencia para intentar mejorar estas relaciones. Pese a que fracasa estrepitosamente, sí que creo que esta idea alimenta mucho ideas de la siguiente etapa de Doctor Who. La otra posibilidad que se ve en los últimos capítulos de la serie, en el 16 y el 17, es sacrificarse uno mismo. Vale, tus compañeros no pueden estar a salvo cuando están contigo. Esto un poco lo vemos a través del personaje de Wilfred en el último capítulo. Tus compañeros no pueden estar contigo, entonces lo que tienes que hacer, en vez de que sacrifiquen ellos, es sacrificarte tú antes. Esto funciona más o menos, pero bueno, al margen de eso, lo que vemos al final de la temporada es que el doctor, pese a todo, pese a que le esté llegando la hora, lo que a él le importa es que realmente todos sus amigos estén bien, que toda la gente que él le ha creado esta nueva identidad del doctor, porque es una nueva identidad, es una nueva serie, pero también Russell T Davies estaba creando una nueva identidad para el doctor, estaba creando un nuevo doctor. Y al final este nuevo doctor se ha creado a través de los diferentes compañeros que le han acompañado. Por tanto, al final, lo que realmente sustenta esta etapa y lo que sustenta a este personaje, esta etapa del doctor, son sus compañeros. De hecho, él mismo, cuando está a punto ya de morir, le dice a Wilfred que va a cobrarse su recompensa. Su recompensa por todas las vainas que ha hecho. Y su recompensa es ir a visitar a sus amigos y ver que están bien, ver que no están solos, ver que siguen adelante. Porque al final esta etapa del doctor va de eso, de cómo nos construimos en torno a otras personas. Y aunque esas personas vayan y vengan, lo importante es que las llevemos siempre dentro y que siempre nos acompaña una parte de todas las personas con las que hemos estado. En este caso ya no hay guerra del tiempo, ni hay miedo por ello, ni culpabilidad. El doctor sigue siendo un personaje trágico, pero ahora lo es a través de sus compañeros. Y esto es lo que consigue que él se vuelva a enfocar en lo importante. Y lo importante para él es ser el doctor. Enfocarse, tener miedo, estar preocupado, pasarlo mal, sufrir incluso. Está bien también. Y es importante porque es lo que significa ser el doctor cuando realmente por lo que te estás preocupando es por otras personas. O por tus compañeros o por tus amigos. Y básicamente eso sería toda la etapa. No sé, a lo mejor me da el próximo día por hacer un vídeo de la siguiente, a lo mejor no, espero que os haya hecho gracia al menos.
Seguramente redacte un poco el guión y lo subamos a la web. Y os dejaré algún enlace así de documentación sobre interaccionismo simbólico para que le echéis un ojo, porque es una rama muy guay de investigación y muy interesante, y os recomiendo mucho que leáis al respecto. Y también os recomiendo mucho que veáis Doctor Who, porque a mí me gusta mucho y creo que tiene potencial. Es una serie que ha pasado por tantas etapas que creo que tiene potencial para gustarle a todo el mundo. Y voy a ir cortando ya porque, uno, se me está haciendo súper largo el vídeo, y dos, se me está haciendo ya de noche y ya está, como que me estoy un poco aquí como en el lado oscuro, ¿no? Me pongo a la luz y pongo en la oscuridad. Bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima.